Hola y bienvenidos a Draco TV. Hoy os quiero hablar de forma muy rápida de cómo será y cuándo será la próxima crisis de deuda en Estados Unidos. Como sabéis, en estos vídeos únicamente expresamos nuestras opiniones sobre un tema y únicamente es con un claro objetivo educativo. ¿Debe preocuparnos el alto endeudamiento de Estados Unidos? En el último año la deuda estatal ha pasado de 14 billones a 21 billones, evidentemente consecuencia de la COVID-19. La deuda estatal supera ya el 100% del PIB y hay ciertas estimaciones ya en la cual si incluimos el gasto por seguridad social y el previsible gasto que va a haber por Medicare y Medicaid, se habla que en el año 2050 la deuda estatal representará el 200% del PIB americano. Por tanto, la variable que nos debe preocupar es una posible subida de tipos de interés. Fijaros, si cogemos un gráfico histórico, en este caso desde el año 1960, de la deuda federal americana respecto al Producto Interior Bruto, ese ratio, fijaros como desde el año 80 la tendencia es imparable al alza. De hecho, a raíz de la consecuencia del COVID, fijaros la explosión de emisión de deuda estatal. Se han emitido 4 trillones de dólares respecto al año anterior, respecto a 2019, para tratar de contrarrestar la crisis de la COVID-19. Pero este movimiento que estamos viendo únicamente ha acelerado esta tendencia que ya venía desde el año 1980, por lo cual parece que no hay freno sobre la deuda estatal. También, si analizamos los dos déficits históricos que tiene Estados Unidos, el déficit fiscal y el déficit comercial, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, fijaros que solo en los años finales de los 90 Estados Unidos tenía contribución positiva, ¿no?, en el déficit fiscal, es decir, no tenía déficit. Pero históricamente, desde el año 78 hasta el 95 y posteriormente, pues siempre Estados Unidos ha tenido que financiar su déficit fiscal y comercial. De hecho, a raíz de la COVID, fijaros la expansión del déficit fiscal con todas las políticas que ya conocéis que ha hecho el gobierno americano en tema de pagos a contribuyentes, estímulos, etcétera, pues fijaros dónde nos hemos ido, ¿no? Por lo cual estamos ante una economía que estructuralmente, sistemáticamente tiene que financiar sus dos déficits. Pero el gráfico más importante es este, es decir, ¿por qué Estados Unidos tiene la capacidad, aparte de porque es el país con moneda de reserva mundial, por qué tiene la capacidad de financiar toda esta montaña de deuda? Porque los intereses sobre la deuda no han hecho más que caer a lo largo de la historia. Fijaros como a finales del 2020, con la crisis de la COVID, pues con toda la bajada de tipos de la Fed, pues los intereses que tiene que pagar el gobierno americano por la deuda, pues cada vez son más bajos, ¿no? Es decir, al final sobre el total de la deuda, el montante, no es un problema porque esa deuda se puede refinanciar. Lo importante es cuál es el interés que estoy pagando, ¿no?, sobre esa deuda total. Fijaros, pues pongo aquí la flecha, como pues la tendencia va hacia abajo, ¿no? Eso es lo que tenemos que monitorizar. ¿Por qué? Porque fijaros como cuando en marzo, abril las bolsas hicieron bottom, si nos fijamos entonces en la inflación, pero no la inflación core, la que vemos hoy con CPI, indicadores de este estilo, sino a mí me gusta utilizar las expectativas de inflación a 5 años. Y tenéis un indicador que es el indicador forward de expectativas, que lo podéis encontrar en la web de la Reserva Federal, se llama el FRED. Fijaros cómo ha repuntado, ya está en el 2%. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Reserva Federal, de hecho ayer Jay Powell volvía a reafirmar ese objetivo de llegar al 2%. Las expectativas ya están en el 2%, pero evidentemente el riesgo en Estados Unidos es que esas expectativas se vayan muy por encima, ¿no? Aquí tenéis el 3%, pero esto podría repuntar muchísimo. Estoy hablando únicamente de Estados Unidos porque en Europa no hay por ahora riesgo de expectativas de inflación. Hay un riesgo muy superior que son expectativas de deflación, ¿vale? Deflación de precios porque no se consigue reactivar la economía, ¿no? Fijaros si comparamos ahora el mismo gráfico, ¿vale?, que sería las expectativas de inflación, la línea azul, ¿vale?, con el eje
aquí en la izquierda, estábamos en ese 2,1%, con los tipos de interés, en este caso el 10 años. Fijaros cómo también está repuntando, ¿no? La variable a seguir en adelante es inflación y repunte de tipos de interés. La economía no está preparada para un repunte fuerte de los tipos de interés. El 10 años ahora está en torno al 1,13, creo recordar. Me pregunto qué sucedería si el 10 años se fuera a la zona del 2,5 o por encima del 2%. Recordar que en deuda privada, por ejemplo, más del 60% de todos los emisores son triple B. ¿Vale? Esos emisores están a un paso de entrar en la escala de low investment. Y ese paso lo harían si hay una subida de tipos, por ejemplo, desde los precios actuales, 1,13, al 2, 2,5%. Es decir, esto se carga el sistema. La Fed no va a permitir esto. ¿Vale? Después veremos cómo puede o no puede permitir esta situación, ¿no? Por tanto, todos aquellos inversores que invierten en acciones tienen que monitorizar en Estados Unidos las expectativas de inflación y los tipos de interés, el 10 años o también vale el 30 años, ¿vale? Que creo que está en el 1,80. Es importante en este punto recordar cómo afecta al precio de una acción una subida de los tipos de interés. Todos conocéis cómo se calcula el valor de una acción. Básicamente estimamos el flujo de caja futuro. En el caso de Draco Global estimamos el flujo de caja a 3 años vista. No nos gusta estimar a 5 o 10 años porque es muy difícil tener visibilidad, a menos que sea un activo regulado, muy previsible, etcétera, sobre ese plazo, por lo cual siempre calculamos, ahora estaríamos calculando flujos a 2024, ¿no? Tenéis muchos vídeos en el canal donde hablo de valoraciones, pues de Inditex, de Grifols, de IH Corporation. También en la página web de Draco Global tenéis análisis de research propio, research interno que publicamos sobre compañías microcaps que no tienen cobertura en analistas. Por tanto, nuestro research es el único research que existe sobre esas compañías. ¿Vale? Pero no me quiero extender sobre esto porque hoy lo que queremos centrarnos es en la tasa de descuento, el denominador de la ecuación para calcular el precio de una acción. ¿Qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento está compuesta de dos variables, ¿no? La tasa libre de riesgo, ¿vale? El activo, y para ello se utiliza siempre el 10 años americano o el 30 años, es decir, aquel activo cuál es la rentabilidad de aquel activo libre de riesgo. Y después la prima de riesgo, que sería, ¿vale? El excedente, ¿no? Que me compensa a mí por asumir riesgo, ¿no? O sea, ¿qué yield, ¿no? Lo podemos ver en términos de rentabilidad. Entonces, la tasa de descuento puede subir o puede bajar por estas dos variables, ¿vale? Que es el activo libre de riesgo y el risk premium, ¿vale? La tasa de riesgo. ¿Qué puede suceder aquí? Pues si estamos hablando de que el 10 años puede subir, ¿no? Hoy está en el 1,13 y se puede ir al 2, al 2,5, pues si eso sucede, la tasa de descuento va a subir. Si sube el denominador, el valor de la acción va a caer. Pero también puede suceder que la prima de riesgo suba porque porque invertir en una acción es invertir en un activo de mayor riesgo que invertir en un bono. Por tanto, le pedimos una mayor rentabilidad a ese activo. Por tanto, si la petición de rentabilidad incrementa, porque incrementa el riesgo, pues la prima de riesgo también va a incrementar y eso también va a hacer que la tasa de descuento incremente. Si incrementa el denominador, pues el valor de una acción cae. Y también pueden suceder las dos cosas a la vez, que incremente la prima de riesgo y que incremente el activo libre de riesgo, que es lo que yo creo que va a pasar, no ahora, pero quizás sí en un futuro previsible, quizás en los próximos 2 años. ¿Por qué explico esto? Porque aunque en Draco Global tenemos peso en sector tecnológico, nuestras compañías en sector tecnológico están compradas a 3, 4 veces ventas máximo. Es decir, no tenemos ningún activo que cotice a 20 veces ventas o a 30, 40 o 50 veces ventas, ¿vale? Otra cosa es que nosotros la hayamos comprado a 3, 4 veces y hoy esté cotizando a 10 veces. Tenemos margen de seguridad porque nuestro precio es muy, muy bajo, como puede pasar con Palo Alto. Esto es muy importante. Yo veo muchísimos inversores que invierten en compañías tecnológicas que muchas de ellas son buenos negocios, pero que están pagando unos enterprise value, o sea, valor empresa-ventas desorbitados,
y cuando suceda lo que estamos comentando en este vídeo, que repunten las expectativas de inflación o que suban los tipos por alguna razón que hoy no nos podemos imaginar, todas estas compañías, aunque el negocio vaya bien, van a caer en bolsa. Y van a caer en bolsa porque son compañías totalmente sobrevaloradas. Yo calculo que más del 90% de las acciones del Nasdaq no sobreviven a una subida de tipos de interés fuerte. De hecho, bueno, ahora lo he tapado un poco, pero hay un estudio reciente de Fidelity que nos dice que por cada incremento del 1% de los tipos de interés, el Standard & Poor's caería 800 puntos. ¿Vale? Esto implicaría una caída mínima del 20% en la cotización de las acciones o en el Standard & Poor's 500. Por tanto, entraríamos en un bear market. Por tanto, estamos en un momento en el cual es muy importante que los inversores, tanto institucionales como particulares, tengan muy en cuenta las valoraciones cuando invierten en activos de crecimiento, que son los que les gustan en Draco Global, aunque no renunciamos a activos value, pero que tengan en cuenta la valoración. Es complicado, pero aún es posible encontrar compañías tecnológicas que están cotizando 3-4 veces, pero hay que irse a ese segmento que casi nadie quiere ver, que son las compañías microcaps, compañías muy pequeñas. Evidentemente, en compañías megacaps va a ser muy complicado encontrar ese tipo de compañías y si las encuentras, evidentemente es que tienen algún problema, porque si no estarían cotizando pues entre 10 y 25 veces ventas, ¿no? Podemos concluir diciendo que mientras los tipos de interés estén bajos, evidentemente a corto plazo no nos tenemos que preocupar y podemos seguir disfrutando de la fiesta. Al final, los bancos centrales nos están regalando el precio de las acciones porque con las inyecciones de liquidez masivas y sobre todo, lo veremos en otro vídeo, el crecimiento de la masa monetaria, la M1 y la M2, que están creciendo a tasas anualizadas del 28-30%, una barbaridad. Hay una correlación muy grande entre el precio de las acciones y la emisión de liquidez. Por tanto, mientras esa emisión de liquidez continúe, y señores, invertir en acciones, pero tener muy en cuenta el invertir en acciones que no estén excesivamente sobrevaloradas porque ante una subida de tipos de interés, esas acciones van a caer en bolsa sí o sí. Solo me genera una duda y es que en aquel momento en el cual los inversores perciban de que se empieza a poner en duda la capacidad de repago de la deuda, es decir, la capacidad de solvencia de una economía, acordaros del ejemplo de Grecia, cuando se empezó a poner en duda la capacidad de repago de la deuda por parte de Grecia, que hicieron los tipos de interés repuntar. Estamos en un momento en donde las primas de riesgo en Europa, en los países del sur, están en mínimos históricos, pero eso es porque los inversores no ponen en duda la capacidad de repago de la deuda de estos países. Evidentemente, esto también podía pasar en un caso más extremo en Estados Unidos, pero antes de que pasara en Estados Unidos, debería pasar probablemente en Europa y en Japón. Por tanto, variables a seguir, insisto, repunte de expectativas de inflación, subida de tipos de interés y percepción del inversor respecto a la solvencia, la capacidad de repago de la deuda de un país. Esto es todo por hoy. Buenos días, nos vemos en el siguiente vídeo.